a ti estando en lo privado de nuestras habitaciones, en nuestros hogares, pero también es un deleite y algo que tú quieres de nosotros, que oremos juntos a otros hermanos. Señor, y gracias por los tiempos de oración que podemos compartir, pero también ahora queremos preparar nuestro corazón para ser expuesto a tu palabra, que tu palabra pueda hablar a nuestras vidas, que puedas tratar con nosotros, que puedas guiarme a la luz de este pasaje, que puedas permitirme enseñarlo y exponerlo con claridad, que puedas ayudarme, Señor, a traer, Señor, verdades importantes a nuestro corazón y que podamos meditar en tu palabra mientras la vamos leyendo y que tu Santo Espíritu vaya guiándonos, Señor, a la luz de este estudio. Señor, que puedas edificar a los hermanos que lleguen a estar, no solo a los que están aquí presentes, sino a los que luego más adelante, en otro momento, también escucharán este mensaje. Que a cada oído que llegue pueda ser de bendición para su vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, solo para situarnos un poco, la semana pasada pudimos ver ya cómo Moisés empezaba a interactuar con el pueblo. Empezaba a hablar con el pueblo de las cosas que el Señor le había dicho, solo que la semana pasada Moisés acabó con un sabor un tanto amargo. Y es porque después de que Moisés hablase con el pueblo reclamó a Moisés porque le dijo, bueno, desde que tú vienes aquí las cosas están peor. Nos has traído un discurso de liberación, nos has traído un discurso de que vamos a salir de Egipto, de que el Señor nos va a sacar de aquí, y desde que tú vienes, desde que traes tu mensaje, lo único que tenemos son trabajos más pesados. Si ya éramos esclavos, ahora la cosa está más complicada, ahora los trabajos se han puesto más duros, las exigencias son mayores, hemos recibido azotes, y ese era el rechazo que Moisés estaba recibiendo. Incluso en el corazón de Moisés entiendo que él esperaba que lo que recibiera fuera un pueblo que se envalentonara, se levantase. Y de repente, cuando Dios le dice a Moisés que vaya a hablar con Faraón, Moisés parece que muestra un poco de duda, incredulidad, al decir, si ya el pueblo no me ha aceptado, si ya el pueblo no me ha hecho caso, ¿cómo voy a ir yo a Faraón y voy a pretender que él sí reaccione? Eso fue lo último que vimos. Solo que en esta parte de la historia, en este momento preciso de la historia, del relato, Moisés, que es el escritor de Éxodo, Moisés va a incluir algo curioso, porque en vez de seguir con los acontecimientos, Moisés hace un parón. Y dentro de lo que nos está contando, Moisés nos va a citar un conjunto de familias, una especie o una genealogía, un pueblo. Va a nombrar familias, va a nombrar un pueblo, va a nombrar casas, va a nombrar hombres, y no creo que sea casualidad. Parece que no tiene sentido el poner aquí estos nombres. Pero cuando nosotros vemos listas de nombres en la Biblia, nosotros tenemos que entender que están ahí porque Dios quiere. No hay ningún pasaje de la Escritura que no sea voluntad de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y por eso cometemos un error cuando ciertos pasajes tenemos la tendencia a saltarlos. Y yo creo que suele pasar con las genealogías, más en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento a veces no las saltamos porque encontramos al inicio, por ejemplo, la genealogía que lleva Jesucristo y nos gusta más. Pero cuando vemos listas de nombres en el Antiguo Testamento nos da la sensación muchas veces de que no tiene que ver con la historia, de que no nos aporta nada, de que no nos enseña mucha teología. Y acabamos olvidándonos un poco de que también están ahí por voluntad de Dios. Las genealogías y las listas de nombres en la Biblia son importantes. No hay ninguna parte de la Biblia aburrida, solo partes que nosotros no sabemos ver la enseñanza. Y yo creo que esa es la esencia. Todo es importante en la Biblia. Lo que pasa es que hay partes donde la enseñanza la vemos muy clara y hay partes donde no sabemos ver qué sacar de ahí. Pero que no sepamos ver qué sacar de ahí no significa que no haya nada que sacar de ahí. Y cuando vemos listas de nombres suele pasar. Oye, están muy bien los nombres, las familias, pero volvamos a la historia. No, pero esas listas de nombres que están puestas ahí como rompiendo la historia por la mitad, están ahí porque Dios quiere que estén ahí. Y tiene que ver con lo que vamos a ver hoy. Déjenme dar primero un par de frases y unas indicaciones antes de meditar en el texto. La primera frase es de Matthew Henry que dice:
Las genealogías, aunque a primera vista parezcan áridas, muestran la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas de generación en generación. Y hay otra frase de John Piper que dice: Dios escribe historias de gracia a lo largo de generaciones usando personas imperfectas. ¿Qué podemos aprender de las listas de nombres en la Biblia? ¿Qué podemos aprender de las genealogías? Déjeme decir por lo menos 6 cosas. En primer lugar, aprendemos que la Biblia no son relatos independientes, sino que todo es parte de una misma historia. Cuando nosotros, por ejemplo, llegamos al Nuevo Testamento y nos encontramos la genealogía de Jesús, nos damos cuenta que esa genealogía tiene siglos de historia y que al final todo apuntaba en una misma dirección. El error que cometen muchos creyentes es ver la Biblia en fascículos, como digo yo, como si fueran libros separados que nos han dado como la colección junto. Y no haces bien en ver la Biblia así. No haces bien en ver la Biblia de esa manera, como si la Biblia fuera varios libros que no tienen nada que ver el uno con el otro, pero nos los han puesto juntos como en una enciclopedia y cada uno tiene su propia historia. Pero la Biblia no es eso, la Biblia es una historia. Y esa es una base importante, la Biblia es un relato. La segunda cosa es que aprendemos que Dios es soberano. Y que a pesar de que todas las cosas sucedidas por el camino en cada familia y en cada persona, Dios lleva su obra a término. Porque cuando nosotros vemos esas listas de nombres, sale gente completamente desastrosa. Sale gente que ha hecho cosas terribles. Sale gente que ha pecado de manera fatal. ¿Y qué nos dice la historia? ¿Qué nos dicen esas genealogías? Que a pesar de que esa gente está en el panorama, que a pesar de que esa gente está ahí, el Señor ha cumplido sus promesas. Y eso te da seguridad. Es decir, Dios va a hacer su obra aunque nosotros estemos aquí. Porque si la obra dependiera de nosotros, tendríamos que preocuparnos. Pero eso es lo que nos da una garantía, que Dios hace las cosas a pesar de nosotros. Y hermano, eso es una frase que tienes que grabarte en el corazón. Es como quien dice, Dios te ama como eres. No, Dios te ama a pesar de cómo eres. No como eres, a pesar de cómo eres. Eso es muy diferente. Porque yo siempre se lo digo a la gente, aunque sea chocante, porque algunos han inventado un Dios en su cabeza. Digo, pero a Dios no le gusta como eres. Por eso lo primero que te va a pedir cuando lo sigues es niégate. O sea, niégate. No me gusta lo que viene, niégate y ahora de aquí en adelante te vas a parecer más a Jesús. Porque quien le gusta al Padre es el Hijo. Ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En vosotros no, en Él tengo complacencia. Y por eso, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en el creyente? Hacernos cada vez más como nosotros, no, como Jesús. Porque es lo que quiere Dios. A Dios no le gusta mi orgullo. A Dios le gusta la humildad de Jesús. A Dios no le gusta mi falta de paciencia. A Dios le gusta la paciencia de Jesús. A Dios no le gusta mi falta de misericordia. A Dios le gusta la misericordia de Jesús. A Dios no le gusta mi necedad. A Dios le gusta la sabiduría de Jesús. Y a pesar de cómo yo soy, por gracia me ha tomado, me ha amado y me está tratando como un alfarero en barro. Pero la historia nos muestra que Dios hace las cosas a pesar de nosotros, no por nosotros. No somos la motivación de Dios. Dios por ti va a hacer. No, Dios por ti no. Dios es por Él que hace las cosas. Hermano, tú no eres quien motiva el corazón de Dios. Lo que motiva el corazón de Dios, aunque para ustedes, en su mente a lo mejor finita como la mía, nos suene raro, o nos pueda llegar a sonar egocéntrico, pero no lo es, porque Él es digno, lo que motiva el corazón de Dios es su propia gloria. Cuando Dios escribe la historia es para llevarse la gloria, es para llevarse los aplausos, no para nada más. Todo lo hace para que al final sea glorificado. Nosotros aquí en esta historia lo único que hacemos es ser los torpes de la historia. Los que a pesar de conocerle le fallamos, los que a pesar de tener su palabra a veces no la cumplimos, y Dios demostrándonos desde su trono, a pesar de cómo sois, yo acabaré esto y será perfecto. La tercera cosa que nos enseñan las genealogías es que aprendemos que los hombres son todos falibles, pero Dios es perfecto.
A mí me encanta la Biblia porque si yo escribiera un libro de superhéroes, yo no pondría sus defectos. Solo pondría sus poderes. Solo pondría, mira, este es así, este es así, este es así, este es así. ¿Te has dado cuenta cuando una mujer está enamorada al principio, que todavía no ha abierto los ojos, solo ha abierto el corazón? Es que es bonito, dulce, simpático, no tiene defectos esa criatura. Pero después de casarse, cuando ya los ojos no ven igual y el corazón ya se ha calmado, ronca, no me hace mucho caso. Es el mismo. Lo que pasa que tú, enamorada, solo veías virtudes. Y te digo una cosa, cuando nosotros contamos historias y hablamos de gente, solemos omitir los defectos, solemos hablar solo de las virtudes. Pero la Biblia no. La Biblia no ha ocultado nada. Mira, Moisés tenía muchas virtudes y le dio un varazo a una piedra. Yo me lo hubiera guardado. Digo, te vas a cargar la reputación de Moisés por un varazo. Te vas a cargar la reputación de Moisés, que está llegando de alguna forma, está llegando muy bien al final, con un currículum de 10. No lo pongas. Déjalo pasar. No, que quede claro que no solo mató a un egipcio, sino que además yo le dije que haga una cosa y enfadadito le pegó. Pero es Moisés, que ha hecho muchas. No importa. La gente tiene que saber que Moisés también pecó. La gente tiene que saber que Abraham salió de su tierra, de su casa y de su parentela. Y Abraham subió con su hijo al monte a sacrificarlo. Pero también Abraham fue capaz de dejar a su mujer en manos de otro por salvar su pellejo. Y eso no lo vamos a esconder. Pero es Abraham, el padre de la fe. Pero es que la gente tiene que saber que el único perfecto es Dios. Porque si no, se van a llevar un testarazo cuando sus pastores, sus hermanos les fallen. Y cuando no den la talla dirán, ¿cómo puede ser? Pues ¿cómo puede ser? Pues como falló Moisés, como falló David, como falló Abraham y yo también. Por eso, ¿o soy yo mejor que ellos? Las genealogías nos enseñan que solo Dios es perfecto. Los hombres son todos falibles. Además, número 4, las genealogías nos enseñan que Dios es fiel y que a pesar de nuestra infidelidad, Él siempre cumple sus promesas. Y eso es algo maravilloso. Que Dios va a cumplir todo lo que ha dicho independientemente si nosotros respondemos o no. Dios no necesita nuestra fidelidad para hacer su obra, la va a hacer. Con nosotros o sin nosotros. Número 5, aprendemos que la obra de redención siempre ha incluido judíos y gentiles. Y nos hace recordar que Dios solo tiene un pueblo, no tiene más. Cuando nosotros miramos los nombres desde el Antiguo Testamento, nos vamos encontrando a gente que no son solo judíos. Van apareciendo una moabita, Rahab la ramera, van apareciendo personajes que sí, en el Antiguo Testamento menos y en el Nuevo Testamento más, pero que nos van demostrando que el Señor ha llegado a judíos y a gentiles y que el pueblo de Dios está formado por gente de toda lengua, tribu y nación, y siempre ha sido un pueblo. Y número 6, aprendemos que todo se trata de Jesucristo y que la gran mayoría de las genealogías quieren teológicamente y expresamente que miremos a Jesucristo como el cumplimiento de todas las cosas. Y dicho esto, vamos a una lista de nombres que hoy nos va a enseñar algo. La primera parte que nos va a mencionar Moisés tiene que ver con Rubén y Simeón. Éxodo capítulo 6, versículos 14 y 15 dice: estos son los jefes de las casas paternas. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, Anoc, Falú, Hezrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Y los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Así que lo primero que nos muestra Moisés hoy es estos dos hombres,
Rubén y Simeón, el primogénito y Simeón, y sus casas, sus familias, sus descendientes, los que nacen de ellos. Pero mira, Rubén y Simeón no son personas infalibles, no son personas perfectas. El pasado de Rubén y el pasado de Simeón es un pasado pecaminoso. Vamos a recordar un poco de Génesis. Génesis capítulo 35 y el versículo 22 dice: y aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bila, concubina de su padre, e Israel lo supo. Mira, Rubén se acostó con una concubina de su padre, y a pesar de eso no está destruido, su familia está ahí. Ha dado a luz hijos, ha seguido adelante la historia, porque Dios prometió que de esas personas iban a llegar a un lugar, que ese pueblo iba a acabar en una tierra prometida. Y a pesar del pecado de Rubén, Dios lo ha sostenido por gracia. Pero mira también Génesis 34, 25 al 30 lo que dice. Pero sucedió que al tercer día, cuando estaban con más dolor, dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron y mataron a todo varón. Tomaron cada uno su espada y entraron en la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y mataron a Hamor y a su hijo Siquem a filo de espada. Y tomaron a Dina de la casa de Siquem y salieron. Después los hijos de Jacob vinieron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque ellos habían deshonrado a su hermana. Y se llevaron sus ovejas, sus vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y lo que había en el campo, y se llevaron cautivos a todos sus pequeños y a sus mujeres, y saquearon todos sus bienes y todo lo que había en las casas. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví: me habéis traído dificultades, haciéndome odioso entre los habitantes del país, entre los cananeos y los fereceos, y como mis hombres son pocos, ellos se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Así que las dos primeras familias que menciona Moisés en el Éxodo, Moisés está mencionando las casas que van a salir. Moisés nos hace la lista de las familias representadas allí en Egipto, los que van a ser libertados, los que Dios va a sacar de la esclavitud. Y la primera lista nos habla de dos hombres, dos nombres, Rubén y Simeón. Rubén se acostó con la concubina de su padre, Simeón con Leví, tomaron las armas y para vengar a una hermana acabaron arrasando con un pueblo entero y el campo. Y a pesar de esas cosas, Dios los va a libertar. La historia que nos refleja aquí Moisés es una historia que nos quiere dejar claro que siempre fue gracia, que Rubén no merece ser libertado, que si fuera por lo que Rubén hizo con la concubina de su padre, Rubén tendría que estar muerto y no tendría que tener descendencia, pero la tiene. Que Simeón no merece ser libertado, que Simeón, si fuera por sus obras y por lo sanguinario que fue y cómo mató a tanta gente, no debería ser libertado, debería ser condenado o acabar sus días en esclavitud. Pero tiene familia, pero tiene descendencia y su familia va a salir de Egipto. Porque es una historia de gracia y esa palabra te la tienes que meter en el corazón a pulso. Mira, no tienes que abrazar la gracia para vivir una vida de cualquier manera, porque no es lo que Dios quiere y no es la gracia bíblica. Pero lo más frustrante son creyentes que muchas veces no tienen gozo en el Señor porque quieren dar una talla que nunca van a alcanzar. ¿Tú sabes lo que frustra? Las metas imposibles. Es frustrante. Cuando a veces yo trato con personas para hablar de cosas de su vida, de cómo quieren mejorar su vida de oración, cuando ayudo a algún joven o a alguien que tiene luchas con su disciplina bíblica, una de las cosas que yo enseño siempre en las primeras reuniones es: ponte metas alcanzables. No quieras pasar de no oro nada a hago 3 horas de oración al día. Ponte metas alcanzables y que sean progresivas. Ponte una meta de voy a orar 20 minutos al día, pero todos los días. Y ya luego oraré más, pero mejor 20 al día, como digo yo, mejor regularidad que cantidad una vez al año. Mejor constancia. 20 minutos al día está muy bien para empezar. ¿Por qué? Porque cuando te empiezas a poner metas
Cuando uno quiere bajar de peso, no, tengo que perder 19 kilos, 20 kilos. No, te vas a frustrar. Para llegar ahí, a no ser que te pinches con inyecciones modernas y cosas raras químicas o te corten el estómago o cosas así, vas a tardar. Si lo quieres hacer saludable, bien, vas a tardar. Y cuando te subas al día siguiente a la báscula, después de haberte esforzado muchísimo un día, te subes a la báscula al día siguiente y 50 gramos. ¿Y qué pasa? Frustración, pues me pongo a comer. No compensa el sufrimiento, me pongo a comer. No, que sean metas reales. Mira, al final de esta semana quiero haber perdido 1 kilo. O medio kilo, venga, que es más factible todavía. Medio kilo. No, pero ponte algo así. Ya verás el ánimo cuando te pongas medio kilo, llega el domingo y digas, oye, 600 gramos, he superado el desafío. Cuando nos ponemos metas factibles, nos animamos. Cuando nos ponemos metas inalcanzables, nos frustramos. Y ahí entra el cristianismo. Cuando nos ponemos metas inalcanzables, cuando nos ponemos metas y las tenemos que buscar, pero cuando se vuelven un objetivo, como que no hay vida si no lo alcanzo, lo hablábamos el martes, creo, sed perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Vale, esa es mi meta de hoy, ser perfecto. Búscalo, pero como meta no vale, te va a frustrar. Porque nuestra historia no es una historia de gente que da la talla y cumple metas. Hermano, nuestra historia se resume en aquella frase de Pablo que dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y todo lo que he hecho, no lo he hecho yo. Lo ha hecho la gracia de Dios en mí. Hermano, somos la historia de los débiles que el Señor nos mira con ternura y nos dice, pero yo me glorificaré en tu debilidad. Como diciendo, no te pido que seas fuerte porque no lo eres. Solo te pido que me busques en la debilidad y me dejes que yo sea el fuerte de la historia. Nuestra historia es una historia de gracia. No es una historia de superhéroes. No es una historia de que llegarán a la gloria los mejores de esta sala. Nadie hace un examen aquí, nadie es mejor que nadie y nadie dará la talla. Todos llegaremos por la gracia de Dios. Y lo bueno de estas historias, lo bueno de estas listas de nombres es que nos enseñan precisamente eso. Oye, yo no soy peor que Rubén, no he llegado a acostarme con la mujer de mi padre, ni he masacrado un pueblo. Así que de momento voy bien. ¿Has visto? Depende a quién mires. El problema es que nos toca mirar a Jesús, ahí se complica. Pero mira cómo sigue la segunda parte del relato. En la segunda lista aparece otro nombre. En Éxodo 6, del 16 al 19, es el nombre de Leví. Dice, y estos son los nombres de los hijos de Leví según sus generaciones. Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, Libni y Simei, según sus familias. Y los hijos de Coat, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Mali y Musi. Estas son las familias de los levitas según sus generaciones. Muy bien. Así que tenemos ahora otra familia, otro pueblo, otro grupo que va a salir de Egipto, que también va a ser libre. Pero la gran pregunta es, ¿Leví dio la talla? No. Leví también tiene un pasado pecaminoso. Mira Génesis capítulo 49, versículos 5 al 7. Simeón y Leví son hermanos, sus armas instrumentos de violencia. En su consejo no entra mi alma, a su asamblea no se une mi gloria. Porque en su ira mataron hombres y en su obstinación desjarretaron bueyes. Maldita su ira porque es feroz y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Estas palabras hablaban de que Simeón y Leví, y nos acordamos a qué se refiere, que es la historia que hemos visto antes, de matar a aquellos hombres por lo que hicieron a su hermana. Mira cómo acaba. El veredicto contra Simeón y Leví es que son violentos, sanguinarios. Y aún así, Leví tiene familia, Leví tiene descendientes y van a salir de Egipto.
Pero es que además, Leví no solo va a salir de Egipto. Leví fue un sanguinario, fue un asesino, hizo cosas porque fue violento y no solo va a salir de Egipto. Es que de Leví va a acabar siendo la familia escogida para los oficios religiosos. En Números capítulo 3, versículos 5 al 8 dice: entonces habló el Señor a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y ponlos delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Y se encargarán de las obligaciones para con él y para con toda la congregación delante de la tienda de reunión, para cumplir con el servicio del tabernáculo. Y guardarán también todos los utensilios de la tienda de reunión junto con las obligaciones de los hijos de Israel para cumplir con el servicio del tabernáculo. ¿Quién acaba cumpliendo con el servicio del tabernáculo? Hermanos, no había nada más sagrado en aquella época. El oficio religioso, al servicio del sumo sacerdote. ¿Y quién es? La familia de Leví, la familia que proviene de un hombre sanguinario, de un hombre violento, de un hombre agresivo, asesino. Y aún así el Señor toma esa familia y elige a la familia de Leví, a los levitas, que no son los que cantan aquí, por favor. No son levitas. Esta gente viene de la tribu de Jiménez, de Pacheco, de Fernández, de Vázquez, de lo que sea, pero no de Leví. Pero lo que quiero que vean es la inmensa gracia de Dios. Leví no merece salir de Egipto, Leví no merece tener descendencia. Y no solo eso, no solo se le concede salir de Egipto, no solo se le concede la gracia de la redención, sino que además se le escoge para servir en oficios religiosos. Cuando yo veo eso, me veo a mí. Porque yo tengo un pasado lleno de pecado, un pasado lleno de malicia, un pasado lleno de maldad, un pasado lleno de iniquidades. No merezco salvación, pero me alcanza la gracia de Dios. Y no solo me alcanza la gracia de Dios, no solo me saca del Egipto espiritual, no solo me hace libre de la muerte, del pecado, de la condenación, sino que además por su gracia me llama para servir en aspectos religiosos. Yo no merecía ni siquiera ser salvo, y no solo eso, sino que al final encima el Señor, en su plan y propósito, quiso que estuviera aquí hablando de Él, guiando a personas que Él ha salvado por su gracia. Así de inmensa es la gracia de nuestro Dios. Y ahora Moisés relata una tercera parte, y es la que incluye a los protagonistas de esta liberación, a Aarón y Moisés. Éxodo capítulo 6, versículo 20 al 27. Y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, y ella le dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años, y los hijos de Izhar, Coré, Nefeg y Sicri, y los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Y Aarón tomó por mujer a Eliseba, hija de Aminadab, hermana de Naasón, y ella le dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Y los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó por mujer a una de las hijas de Futiel, y ella le dio a luz a Finés. Estos son los jefes de las casas paternas de los levitas, según sus familias. Estos son Aarón y Moisés, a quienes dijo el Señor: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ellos fueron los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar a los hijos de Israel de Egipto, esto es, Moisés y Aarón. Así que en este último relato de nombres, Moisés no ha querido dedicarse a todos los nombres. No ha pasado por todas las familias, ha pasado por un primogénito pecador, por Simeón, otro violento, y por Leví, que acabaría siendo la familia que se dedicaría al oficio religioso. Y termina presentándonos el origen de los dos hombres que Dios está usando para ese proceso de liberación, de Moisés y de Aarón. Y es importante que recordemos esta lista de nombres, y te digo por qué. Porque de esta lista de nombres vas a encontrar, por ejemplo, a dos hijos de un sumo sacerdote que acabarán muertos por una cosa que hicieron. En esta lista de nombres vas a encontrar a un hombre que luego va a generar una revolución. Y el mayor divisor que va a haber en el desierto está en esta lista.
pero luego no se te va a especificar sus orígenes. ¿Y por qué esta lista está aquí? Para que cuando empiecen a llegar los golpes en el desierto, las traiciones en el desierto y los pecados en el desierto, también te acuerdes que todos los que van a hacer lo malo en el desierto fueron gente que experimentó el favor de Dios. Que nadie de los que hace lo malo tiene el derecho de decir, hago lo malo porque Dios... No. Dios ha sido bueno contigo y tú eres malo. Nadie de esos podrá decir, no, pero yo soy así porque es que a mí Dios... No, a vosotros os sacó de Egipto. A vosotros os libertó de la esclavitud. Y aún así habéis pecado. Hermano, te voy a decir una cosa. El día que nos encontremos delante de Dios, nadie podrá echarle la culpa a Dios de nada. Nadie. Nadie. Y eso es algo que todos tenéis que tener claro. Nadie va a poder culpar a Dios de nada. Porque cuando lleguemos delante de Dios, todo lo que pase allí va a ser justo. Y nadie va a protestar. Nadie. Escuchaba hace mucho tiempo a un pastor que ya partió a la presencia del Señor, llamando R.C. Sproul, que dijo una frase que a mí al principio me sorprendió, pero la verdad, la entendí después. Era un hombre que se ha dedicado a escribir libros de teología. Ha servido al Señor hasta el final, casado con una sola mujer. Se mantuvo en santidad, intentó guardar un buen testimonio, ha sido un maestro que muchos han escuchado y se han beneficiado de sus enseñanzas. Y cuando ya estaba en la recta final de su vida, un día dijo, si después de todo esto me presento delante de Dios y Dios me dice, al infierno, es justo. Claro, a mí me choca, porque tú dices, ¿cómo? ¿Te has dedicado a servirle? ¿Te has intentado guardar en santidad? ¿Has intentado ser fiel a tu mujer? ¿Has hecho todo lo posible para honrar al Señor en todo? Y si al final te dice al infierno, vas a decir, es justo, aunque me duele horrores. Y no seré de los que estén protestando, seré de los que estén llorando, pero es justo. ¿Por qué él decía esto? Porque el salario del pecado es la muerte. Y por mucho que yo ya me haya esforzado, he pecado. Y es justo acabar ahí. Y por otro lado, yo no puedo pensar entonces que si hago determinada vida me salvaré, porque entonces no estoy descansando en la gracia de Dios, estoy descansando en mi buen comportamiento. Porque si alguno de esta sala por un instante piensa, pues entonces ¿de qué vale que yo me guarde? ¿De qué vale que yo me esfuerce? ¿De qué vale que...? Pues entonces le quiero decir a esa persona que su fe no está puesta en Jesús, su fe está en Él, en su esfuerzo y en su trabajo. ¿Sabes cómo se nota que alguien no ha puesto su fe en Jesús? Cuando llega una prueba y le dice a Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué esto o por qué a mí? Porque entonces todavía no se ha arrepentido de sus pecados, todavía no es consciente de que solo merece el infierno, todavía no es consciente de que cualquier cosa que pase en esta vida, por muy dura que sea, es menos de lo que merecemos. La peor enfermedad que tú puedas pensar en este mundo todavía es poco comparado con lo que deberíamos recibir. Y cuando uno es consciente de eso, no hay queja ya. No hay queja. Solo hay queja en el corazón que cree que merece algo mejor. Solo hay queja en el corazón que cree que lo que le pasa no es digno de él. Pero en aquel que dice, soy un miserable pecador que merece el infierno, todo lo que recibe es bendición. ¿Y sabes qué se traduce eso? Un corazón agradecido. Te volverás una persona que da gracias por tu matrimonio, aunque tenga dificultades, por tu hogar, aunque no sea la mansión ideal, por tu coche, aunque no sea el nuevo que querías, por tu ropa, aunque no sea la que tus expectativas deseaban, por todo darás gracias. Porque como reconocerás que lo único que mereces es el infierno, todo lo demás es añadiduría, es bendición. Solo los que se jactan en ellos tienen corazones ingratos, porque en el fondo su corazón grita, tú mereces algo mejor. Cuando nosotros miramos esta historia, nosotros vemos la historia de gente que no merece nada, de gente que merece seguir en Egipto, de gente que merece seguir bajo el látigo de Faraón. Y cuando yo te miro a ti y cuando yo me miro en el espejo, ¿sabes qué veo? Gente que merecemos seguir en el mundo. Gente que merecemos estar muertos en nuestros delitos y pecados.
Y no por lo que hicimos ayer, y no por lo que hicimos en el mundo, te lo voy a decir mejor, por lo que hemos hecho después incluso de conocerle. No quiero decirte que merecemos estar en el mundo porque éramos mundanos. Te digo que merecemos estar en el mundo porque aunque nos ponen la palabra de Dios cada día delante, aún así seguimos a veces haciendo lo que Dios llama malo. Porque aunque nos hemos bautizado y hemos dicho, no, ahora vivo para la gloria de Dios, hemos seguido haciendo las cosas para nuestra propia gloria. Porque aunque nos plantamos aquí y Él nos dice con todo su amor y paciencia, pon la otra mejilla, mi orgullo me gana muchas veces. Y cuando me dice que ame a mis enemigos, a veces guardo rencor hasta un hermano de la iglesia. Imagínate cómo voy a amar a un enemigo. Entonces, yo no te digo que mereceríamos estar en el mundo porque éramos mundanos. Yo te digo que mereceríamos estar en el mundo y ser condenados porque a pesar de estar aquí, en su casa, en su presencia, seguimos pecando. Hermano, tú y yo no somos gente que la gracia nos alcanzó una vez y desde entonces nos lo estamos ganando. Tú y yo somos gente que la gracia llegó y no se fue. Que es la gracia de Dios lo que cada mañana sigue con nosotros. Y que si no fuera porque esa gracia cada día sigue presente, la ira de Dios caería sobre nosotros. Hermano, canta a Dios por esa gracia. Obedece a Dios por esa gracia. No te acomodes en esa gracia. Que eso que acabas de escuchar te impulsa a querer honrarlo más. Que eso que acabas de escuchar, tu corazón lo mueva a decir, ¿cómo puede ser que yo no le busque más con lo que Él me ama? Con lo que Él me perdona, con la manera como Él renueva su misericordia cada mañana. Su gracia tiene que moverte a adorarle más y mejor. No hay nadie en esta lista que dé la talla. Incluso Aarón, que acabaría teniendo el cargo más importante del pueblo, seguramente, junto a Moisés. Acabaría siendo el sumo sacerdote. Éxodo 28:1 dice así: entonces harás que se acerque a ti de entre los hijos de Israel tu hermano Aarón, y con él sus hijos, para que me sirvan como sacerdotes. Aarón con Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Pero yo te quiero adelantar algo que vamos a ver en Éxodo. ¿Te acuerdas una vez que Moisés sube a hablar con Dios varios días? ¿Qué pasa abajo? ¿Qué se hacen? Ahora imagínate esto. Moisés sube, ¿quién queda al cargo del pueblo? Aarón, de confianza, espiritual. Seguramente Moisés bajó pensando, deben estar ayunando, o ese ruido será una vigilia, pues que se ha avivado más de la cuenta. Pero Dios le dice a Moisés, Moisés, acelera el paso, que lo que escuchan no es vigilia, que se han montado una fiesta alrededor de un becerro. Y algunos estudiosos, por el lenguaje que aparece ahí, algunos dan a entender incluso que estaban habiendo prácticas inmorales en ese culto. Porque eso era propio del paganismo. Y que a lo mejor entre algunas personas estaban haciendo cosas que a Moisés lo escandalizaría en sobremanera. Pero ¿a quién le pidieron permiso para hacer ese culto? ¿No lo hicieron porque quisieron? ¿A quién le dijeron, Moisés tarda mucho, hagámonos otro Dios, lo construimos con el oro que tenemos y lo llamamos Yo Soy también? ¿A quién se lo pidieron? A Aarón, el sumo sacerdote. Y no solo eso, que Aarón, Moisés, tú y yo, hasta la muerte, mano a mano, tal y tal. Pero un día Aarón se junta con una señorita y empiezan a sobre Moisés. Pues ese Aarón es el sumo sacerdote. Si es que no hay ninguno que dé la talla. Incluso los que Dios pone en posiciones de prestigio. Ninguno da la talla. Y no significa que Dios no los llegue a utilizar, porque el Salmo 77:20 dice, como rebaño guiaste a tu pueblo por manos de Moisés y Aarón. Y esto me enseña que Dios no solo salva a gente débil, no solo salva a gente pecaminosa, no solo salva a gente imperfecta, sino que Dios es capaz de utilizarlos. Porque a veces cometemos el error de decir, los que estamos ahí sentados tenemos fallos, pero si sirven son perfectos. Moisés sirvió y no lo fue, Aarón sirvió y no lo fue, David fue rey y no lo fue. Nadie. Dios sigue usando también vasos imperfectos al día de hoy. ¿Y por qué Dios hace eso?
¿Por qué Dios toma vasos imperfectos? ¿Por qué Dios toma vasos pecaminosos? ¿Por qué Dios toma personas débiles? Para que nadie se jacte. Para que nadie se dé una palmadita en el pecho y llegue aquí y diga, ¿sabéis por qué yo soy aquí lo que soy? Porque yo hablo mejor que vosotros, porque yo soy más santo que vosotros, porque yo tengo mejor oratoria que vosotros, porque yo estoy más cualificado que vosotros, porque yo soy el ungido, ¿no? Como en algunas iglesias, el ungido del Señor, el ojito derecho de Dios. Yo tengo con Dios algo que tú no tienes. Si tú quieres que Dios te revele algo, búscame a mí, yo oro y ya te cuento. Hay gente así por el mundo, pero no es la realidad. La realidad es que Dios salva a pecadores, usa pecadores, trabaja a través de pecadores. Sí que es verdad, no los deja como estaban cuando los saca de Egipto. Mientras Dios los usa, también los moldea. Mientras Dios los trata, también los santifica. Pero al final de la historia, nadie va a llegar con mérito propio. Primera de Corintios 1, versículo 26 al 29 dice, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Hermano, en el corazón de un verdadero creyente no puede haber jactancia. Nunca. Si en tu corazón por algún momento, y esto te puede pasar porque eres hombre, cuando digo eres hombre, entiendan, hombres, mujeres, eres ser humano, persona, pero te puede pasar. Te puede pasar que un día te encuentres haciendo un comentario negativo de alguien. Y te voy a decir una cosa que a lo mejor no quieres reconocer, pero que si le das vueltas lo harás. Todo comentario negativo de una persona parte de una base. Yo soy mejor. Aunque diga la gente, no lo hago por eso. Sí. Porque cuando tú hablas negativamente de otra persona es que tu justicia y moral está por encima de lo que hace y de lo que es. Y tú que das la talla y tú que eres bueno, te parece que esa persona no da la talla y lo hace mal. Es como, eso está mal y yo lo hago bien. Eso no se hace y ves, yo no lo hago. Esa persona es así y yo soy como se debe ser. La gente que tiene tendencia a comentarios negativos de otro, aunque no lo reconozcan, tienen un gran orgullo en el corazón. Y hay un peligro y se llama jactancia. Porque en el fondo no lo van a decir con sus palabras, pero en el fondo, en su corazón, hay una lista de criterios que ellos cumplen y otros no. Y eso es jactancia. Cuando nosotros entendemos el Evangelio, se acaban las comparaciones. No significa no corregir al hermano, cuidado, si es pecado, pero ya no lo haces con una actitud de superioridad moral. Mira, cuando nosotros corregimos el pecado de un hermano, no es un perfecto corrigiendo a un pecador, es un pecador corrigiendo a un pecador. Solo que tu pecado ahora se ha visto y mañana puede verse el mío. Ningún trato en la iglesia es desde la perspectiva de alguien que no peca contra alguien que peca. No, todo nuestro trato es entre pecadores. Ah, pastor, ¿me puede dar un consejo? Sí, como un hombre pecador, dentro de mi debilidad intentaré ayudarte en lo mejor que pueda. Pero no soy infalible ni perfecto, no sé todo, tengo mis luchas y debilidades, pero haré lo posible dentro de todo eso para ayudarte a ti. Al final del camino no puede haber jactancia. Al final del camino solo quedarán hombres débiles sostenidos por Dios. Al final del camino seremos un montón de personas que no merecían más que ser condenadas diciéndole a Dios gracias mucho tiempo y alabando al Cordero por su preciosa obra de salvación. Esta lista de nombres nos enseña que Rubén mal, Simeón mal, Leví mal, Aarón mal, Moisés mal, tú mal, yo mal. Pero somos pueblo de Dios.
Porque Dios no salva a los buenos, Dios salva a lo vil y despreciado de este mundo. Hermano, la iglesia no es el cuerpo de élite del mundo, la iglesia no es el conjunto de las mejores personas de la sociedad. Tristemente, a veces te encuentras en el mundo gente con mejor carácter que algunos creyentes. Yo a veces he visto en algunos impíos más generosidad, he visto en algunos impíos más paciencia, he visto en algunos impíos mejor familia estructurada, hijos mejor comportados, mejor matrimonio. Y ellos se van a ir al infierno. Porque al final no te vas a la gloria por haberlo hecho bien. Te vas a la gloria por haber puesto tu confianza en Jesucristo. Y ellos también tienen pecado, otros, con la diferencia que ellos no los reconocen y no ven necesidad de Jesús. No quiero que este mensaje te acomode en tus debilidades. Pero es bueno recordarnos que a pesar de ellas, el Señor nos ama y obra en nosotros, incluso nos usa para su gloria. Porque al final esta historia no se trata de nosotros, y es lo que Moisés dice en estos dos últimos versículos de Éxodo 6. Al final esta historia se trata de yo soy, y vosotros no. Éxodo 6, 28 al 30 termina así nuestro capítulo. Y sucedió que el día que el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés diciendo: yo soy el Señor, di a Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Pero Moisés dijo delante del Señor: he aquí, yo soy torpe de palabra, ¿cómo pues me escuchará Faraón? Hermanos, al final esta es la historia. Después de todos estos nombres, Dios entra recordándonos a través de Moisés, la redención llegó así. Yo llegué a este pueblo imperfecto, a este pueblo de pecadores, a este pueblo miserable, y yo dije: yo soy el Señor y os voy a sacar de Egipto. ¿Por qué? Porque lo prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y a pesar de que habéis sido un desastre de familia, y a pesar de que tengo a uno que se acostó con la concubina del padre, a otros dos que mataron a un montón de gente, a pesar de eso, yo prometí a Abraham, Isaac y Jacob que os sacaría y os llevaría a la tierra prometida. Y yo sí soy fiel, vosotros no. Yo sí cumplo mis promesas, vosotros no. Para que al final nos acordemos que todo se trata del yo soy del Señor. Pero quiero acabar con 3 conclusiones que quiero recordarnos. La primera es que Dios separa a sus siervos desde antes de la fundación del mundo para la obra que van a hacer. En Jeremías 1, versículos 4 al 8 leemos: y vino a mí la palabra del Señor diciendo: antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Entonces dije: ah, Señor Dios, he aquí, y mira qué parecido lo que va a decir Jeremías a lo que dice Moisés. He aquí, no sé hablar porque soy joven. Pero el Señor me dijo, no digas soy joven, porque a donde quiera que vaya, que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. ¿No ves una similitud entre Moisés y Dios y el diálogo de Jeremías? Jeremías se encuentra con Dios, Dios le da una misión a Jeremías y Jeremías dice que no es bueno para hacer ¿qué? Va a ser profeta y no se le da bien hablar. Entonces Dios, ¿qué le dice a Jeremías? No hay que preocuparse, no tengas temor. ¿Por qué? Porque tú solo tienes que decir lo que yo te diga. Al final, ¿qué le está diciendo Dios a Jeremías? Jeremías, no se trata de tus habilidades, no se trata de tu capacidad, se trata de mí. Es lo mismo que pasó con Moisés, ¿recuerdas? Señor, yo soy torpe en el hablar. Moisés, no importa, tú solo di lo que yo te diga. No se trata de ti, se trata de mí. Pero lo más hermoso es lo que le ha dicho a Jeremías: te consagré desde antes de que fueses formado. Y la palabra consagré es la palabra que muchas veces utilizamos como palabra santo. Cuando nosotros escuchamos la palabra santo y la palabra consagrado, suele tener un significado similar, igual. Al final significa apartar algo para Dios.
Y dice el texto que Jeremías fue apartado para Dios para que fuese profeta antes de la fundación, antes de su concepción. Y hermano, tú tienes que entender algo, eso aplica a tu vida también. Antes de que tú nacieses, Dios ya sabía que tú ibas a estar aquí. Esto no se trata solo de los profetas. O como una vez alguien me preguntó, Juan Manuel, ¿tú desde cuándo eres pastor? Y yo, desde antes de nacer, pero no lo sabía. Y me dice, ¿cómo que desde antes de nacer? Y digo, pues según lo que dice Jeremías, antes de que mis padres se conocieran, yo ya iba a hacer esto. Lo que pasa es que yo me enteré tarde. Yo estoy haciendo mis cosas en este mundo muy mal hechas y un día me enteré y dije, que era para esto que nací. Pero yo no lo sabía. Yo andaba muy perdido. No hacía caso a mi madre, tampoco a Dios. Pero es exactamente esto. Y llega un día que te das cuenta. Llega un día que lo notas. Llega un día que hay una convicción en tu corazón de decir, yo creo que yo no había nacido para otra cosa. Que yo había planificado una carrera, un futuro. Pero yo sé que era para esto que el Señor me hizo nacer. Pero también aplica a ti y a tu salvación y a tu participación aquí. Tú va a llegar un momento que vas a mirar ahí fuera y cuando la gente te diga, bueno, no sabes si un día volverás al mundo, decir, no, es que yo no nací para allí. Lo que pasa es que me di cuenta tarde, pero es que a mí eso es que no me llama la atención. Mira, hay dos tipos de personas. Hay personas que todavía puedes dudar de si se han convertido porque miran el mundo con deseo. O sea, miran al mundo como, ¿sabes cómo esa gente que se casa pero no lo asimila y todavía deja el mercado abierto? Es como, me he casado, pero dejo ahí 4 o 5 opciones por si regreso. O recuerdo yo, cuando conocí al Señor, que yo recuerdo un día que me quise despojar de todo. A mí me gustaba mucho el rock y cosas así, y guardé un CD. Solo uno, mi CD preferido. Pero un día estaba orando y como que me incomodó el Señor como diciendo, ¿para qué lo guardas? Y yo en el fondo fui honesto y como que hablase con Dios le dije, por si recaigo. ¿Sabes? Como diciendo, por si me da un bajón espiritual, lo tengo siempre a mano para no tener que andar buscando cosas. Y yo dije, pero es que ahí hay un problema. Cuando el mundo sigue siendo una opción, es como cuando aquel que tiene el divorcio por opción, cuando el divorcio es una opción, es un problema en el matrimonio, porque está en las conversaciones constantemente. ¿No? Pues eso para mí no es una opción. Felicia siempre me lo dice. El divorcio nunca es una opción. Aquí hay que arreglar las cosas y punto. O sea, así funciona el matrimonio cristiano. No hay otra. Hay que arreglarlo. En la vida cristiana llega un momento y ahí es el día que te das cuenta que has nacido de nuevo. Que miras el mundo y dices, eso ya no es una opción para mí. Pero no porque no esté ahí, es que no te apetece. Empiezas a ver cómo vive el mundano y tú dices, es que no me gusta ya. Si es que ahora yo me lanzo a esa piscina llamada mundo y es que estoy raro ahí, estaría incómodo. Si me pones en un grupo a lo mejor del trabajo y ya las conversaciones, lo que les hace divertirse, para mí es raro y es incómodo. Si a veces hasta tu propia familia que no conoce al Señor los ves actuar y dices tú, aquí hay que estar porque son familia y hay que ser luz y ojalá Dios los salve, pero por elección así decir, no estaría. Es porque es lo que me ha dado el Señor y tengo una misión también, pero ¿no te ha pasado que empiezas a decir, ¿cuándo hay culto? ¿Cuándo vuelvo a ver cristianos? Y ahí te empiezas a dar cuenta, digo, he nacido de nuevo. Sodoma ya no me atrae. Yo no soy como algunos que vamos a ver en el desierto, que no llegaron a la tierra prometida porque se pasaron el camino diciendo, es que en Egipto se estaba mejor, es que en Egipto comíamos mejor. Esa gente no entró en la tierra prometida. ¿Sabes por qué? Porque nunca salieron de Egipto. Solo sacaron el cuerpo. Por eso hay gente que está aquí y vuelve a casa. Pastor, ¿se desvió? No, volvió a casa. El que va al mundo y lo abraza, nunca lo dejó. Siempre siguió dentro. Lo que pasa es que no nos enterábamos. Lo hacía a escondidas, lo hacía en la tele, lo hacía en el ordenador, pero el mundo siempre estuvo. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado con nosotros. Pero salieron para probar que no todos son de nosotros. Hermano, yo no voy a volver al mundo. Porque nunca fui de ahí.
Yo empecé mis días ahí, pero desde mi nacimiento el Señor me quería aquí. Y ahora, cuando llego aquí, me doy cuenta, este es mi lugar. Empecé visitando una iglesia hace muchos años, cuando conocí al Señor, y en esa iglesia me sentía raro. Me sentía un mundano en una iglesia. Y ahora me siento raro en la iglesia de ellos. Mira cómo ha cambiado la cosa. Recuerdo las primeras veces que visito una iglesia, digo, esto no es para mí, estoy fuera de lugar. Y con el proceso hizo un clic en el corazón y de repente esto se volvió mi casa y lo de fuera ya no es mi lugar. Y no fue por cambiar de hábitos, fue aquí. Fue aquí. Y cuando eso pasa, nadie te va a tener que pedir que cambies ropa, los cambias tú. Nadie te va a tener que pedir que cambies tu manera de hablar, tú mismo te vas a corregir. Nadie va a tener que decirte ese programa de la tele no se ve porque no están en tu casa, tú mismo vas a hacer y esto no es para mí, esto ya no me gusta, esto ya no me divierte, esto va a nacer de ti. Yo estaba en la iglesia por bastante tiempo y todavía tenía mis 7 pendientes en mis orejas. El pastor nunca me dijo, quítatelos para entrar aquí. Alicia nunca me dijo, quítatelos para ir a la iglesia conmigo. Nunca. Porque si me lo hubieran dicho, me lo hubiera quitado. Yo no soy tampoco tan peleón, me lo quito y punto. Pero me lo pongo otra vez. Pero un día estaba orando en una reunión de oración, sin más, orando. Y mientras lloraba, empecé a tocarme las orejas y en ese mismo día me los empecé a quitar uno a uno, los puse en la mano, me fui al baño de la iglesia, los tiré a la basura y hasta hoy solo me quedan las marcas que me recuerdan de mi pasado a lo Jack Sparrow. Todos nacimos un poco piratas. Pero, ¿sabes por qué no volvieron los pendientes? Porque no me los tuvieron que pedir nadie. Porque el Señor, en mi corazón, me incomodó y me dijo, no te hice con tanto agujero. ¿No es así el modelo que yo creé para ti? Y así pasó con mi ropa. Nadie me dijo, empiézate a vestirte un poquito más acorde a tu edad, ya, un poco más formal. Nadie. Nadie vino a mi casa a decirme qué programa podía ver y qué programa no podía ver. Nadie se metía en mi coche para ver las emisoras y ver qué música escuchaba. Son cosas que fueron naciendo de un corazón que ya no se sentía de este mundo. Y que cada vez quería más, siendo un pecador que todavía tenía sus tropiezos, pero que se levantaba cada mañana diciendo, yo quiero hacerlo bien para ti. Y todo lo que suponga un obstáculo lo voy a arrancar. La conversión es evidente en la persona que quiere agradar a Dios cuando está sola. Si tu salvación depende de que tu marido venga, hay que dudar. Si tu vida espiritual depende de que tu mujer ore contigo, hay que dudar. Si tu salvación depende de que tus papás te traigan, hay que dudar. Si venir a la iglesia depende de que tu amigo te llame y él también venga y si no, tú no vas, hay que dudar. La evidencia es cuando no hay nadie que te llama y tú quieres orar, tú quieres leer la palabra, tú quieres ir al culto y tú quieres agradar a Dios. Ahí puedes decir, he nacido de nuevo. Porque nadie tiene que arrastrarme, porque me arrastra Jesús. Él es mi motivación. Él es mi motivación. Y tú estás aquí porque Él te quiso desde antes de que tú nacieras. La segunda cosa es que todos nosotros, al igual que Moisés y Aarón, también fuimos separados para una misión. Y si ellos fueron separados siendo imperfectos y pecadores, nosotros también. En Mateo 28, 18 al 20, dice, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, ¿te has dado cuenta? La misión es imposible. La misión es salvar gente, salvar pecadores, hacer que se arrepientan, hacer que crean en Jesús, que crean el Evangelio. Nosotros no podemos hacer eso. La misión nuestra es tan imposible como la de Moisés. Ir a Egipto, la nación más poderosa, ante Faraón, el hombre más poderoso, y que acceda a que te lleves al pueblo. Es una misión imposible para él. ¿Pero qué le dijo Dios? Yo soy, yo voy contigo. Ahora, nuestra misión es imposible.
Si tú hicieras la gran comisión porque estadísticamente tuvieras posibilidad en resultados humanos, no lo harías. Pero entonces, ¿por qué evangelizamos? ¿Por qué hablamos del Señor? ¿Por qué predicamos? Porque Jesús nos dijo lo mismo que Dios a Moisés: yo estoy con vosotros. Entonces descansas porque dices, yo tengo que ir y simplemente hacer lo que tú dices porque tú estás y harás la obra. ¿Lo has entendido, Moisés? Y lo mismo nosotros. Hermano, Dios nos ha salvado también para una misión de redención. De la misma manera que usó a Moisés, también quiere usar nuestra vida para que muchos que están ahí fuera salgan de Egipto. Y no tiene que darnos temor, porque yo soy, va con nosotros. Al final, todo se trata de Él, porque al final todo es para su gloria. Y con esto concluyo. Tú estás aquí por ese motivo. Te lo he dicho al principio. Tú estás aquí para que cuando la gente te mire a ti, aplauda a Dios. Mira qué bonito. Para que cuando tú hagas algo decente en tu vida, la gente aplauda a Dios. Isaías 43:7 dice: a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Te ha salvado y te ha traído para su gloria. Hermano, tú no tienes que ser más santo para que la gente diga, pero qué santo es. No, es para que alaben a Dios. Recuerda esto, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mira qué contrario al mundo. El mundo dice, mirad qué bien hago esto y aplaudidme. Y Jesús dice, que vean lo bien que hacéis algo y aplaudan a Dios. Ahí se va a notar si somos creyentes, porque el ser humano no quiere soltar su propia gloria. Pero el creyente no la quiere, porque el creyente ha entendido el Evangelio, ha entendido que es un pecador, que no merece nada y que todo lo bueno que hay en él es por obra de Dios. Cuando nosotros vemos a Pablo, ¿qué decimos de Pablo? El mayor misionero, el mayor apóstol, el que escribió un montón de cartas, el que fundó congregaciones, evangelizó multitudes, llegó a ciudades, se dio por la obra. Pero ahora cuando tú le preguntas a Pablo, Pablo, ¿y tú cómo te ves? ¿Sabes qué dice Pablo? El primero de los pecadores y el último de los apóstoles. Pero Pablo, no te infravalora. No es infravalorarme, es la verdad. Porque Pablo ha entendido el Evangelio. La gente tiene tendencia a elevar a los hombres. Pablo, el gran apóstol. Pablo, Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Sabes por qué Moisés fue útil en las manos de Dios? Porque Dios en su palabra dice que no había nadie más humilde que Moisés. Mira qué interesante, seguro que había gente que hablaba mejor que Moisés, que era más hábil que Moisés, pero Dios no quería todo eso porque eso ya lo pondría él. Pero había algo necesario para servir: humildad. ¿Por qué? Porque Moisés nunca podría pensar que era grande. Hermano, hoy voy a describirte para terminar de una manera que espero que no te ofenda. Eres un miserable pecador, cuyo destino por mérito propio es el infierno. No era, es el infierno. Sigue siéndolo. Que no le haces a un favor a Dios por venir a los cultos porque no mereces estar aquí. Que nunca deberías pensar que ir a un culto es algo que debería ser una fatiga, porque estar fuera es lo que deberíamos estar haciendo todos. Que la familia que tienes no la mereces, que la ropa que vistes no la mereces, que el aire que respiras no lo mereces, que tu corazón lata hoy otro día no lo mereces, que haya sangre en tus venas no lo mereces, que hoy vayas a casa y te espere un colchón no lo mereces, que tengas un plato de comida en la mesa no lo mereces. Pero antes de que nacieras, había alguien que sabía que ibas a hacer todo lo malo. Y
Y mientras amigos que fallas una vez te dejan, mientras gente que fallas una vez te da la espalda, Él sabiendo que ibas a hacer todo lo malo, Él entregó a su Hijo por ti. Y te fue a buscar. Porque si hubieras quedado esperando que fueras tú, sigues ahí. Porque si se hubiera quedado esperando que un día te levantes con ganas de ser santo, sigues ahí. Pero Él no solo dio a su Hijo, Él te fue a buscar. Y si Él se hubiera quedado esperando que tu corazón se abra, sigues ahí. Así que Él decidió quitarte el corazón viejo de piedra y darte uno nuevo de carne. Y si Él se hubiera quedado esperando que creas, hubiera sido imposible, porque el hombre natural no entiende las cosas de Dios, se disciernen espiritualmente, pero Él te alumbró el entendimiento, te iluminó el entendimiento, te ayudó a ver y a creer, te dio fe. ¿Tú ves cuánto te ama el Señor? Nunca cambies a Dios por nada ni por nadie, porque sería lo más estúpido que harías. Porque nada ni nadie jamás te amará como Dios te ama. Y saber esto, espero que no te acomode a decir, pues puedo seguir viviendo de cualquier manera. No, espero que si has conocido el Evangelio, este mensaje sea también un impulso para decir, Él merece más amor de mí. Él merece más de mí. Tú y yo hemos sido llamados a una misión. Hemos sido elegidos en el equipo de Dios. Y he sido solo por su gracia. Hermano, vivamos para que nuestra vida sea una vida que grite gracias a Dios por esa gracia. Que vivamos, como dice Pablo, una vida digna del Evangelio que nos alcanzó. Oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra, que hoy nos recuerda nuestra miseria, pero también nos recuerda tu gracia. Una palabra que nos recuerda que somos fruto de tu amor, de tu misericordia y de tu bondad. Y te pido, Señor, que tú uses este mensaje para tratar con el corazón de todos los que aquí estamos. Señor, no sé lo que traen mis hermanos en su corazón, no sé las batallas, las cargas, las inquietudes, pero solo te pido que uses este mensaje para tu gloria y para tratar con cada uno de ellos íntimamente. Pero que todo esto, Señor, se traduzca en una vida más santa, más consagrada y una vida que te dé más la gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.